Sé una mente creativa. Haz crecer tu país. Necesitamos saber en dónde estamos. Lunes a viernes a las 10 a.m. por Radio Nacional. www.radionacional.com.uy www.libertas.uy. Bueno, habrán visto que es abrumadora la diferencia respecto a todos los resultados económicos del país en este gobierno, a pesar de la pandemia. Es decir, en 2 años, y en este que está transcurriendo, que ya queda poco, Uruguay creció exponencialmente como no lo hizo en 15 años de Frente Amplio. Estamos hablando de una inversión directa extranjera en Uruguay en el año 2023 de 1.200 millones de dólares, con 48 emprendimientos nuevos. Estamos hablando del año 2023, del 2023, ¿sí? Con 1.200 millones de dólares. Estamos hablando del año 2024 con esta desaceleración que se produce a raíz del espanto comunista de este plebiscito que retrae los mercados internacionales, que genera un clima político de inestabilidad institucional posible, de falta de seguridad. De todas maneras, Uruguay tiene una inversión directa extranjera de 1.054 millones de dólares. En el año 2019 el Frente Amplio promedió unos cerca de 300 millones de dólares, nada más. Promediaban eso, 200 y pico, 300 millones de dólares en una época de bonanza económica mundial, sin pandemia, sin guerra, sin sequías como la que tuvimos, porque además tuvimos una prolongada sequía a raíz de que el Frente Amplio no invirtió siquiera en una miserable fuente potabilizadora, por un lado, fuente complementaria de agua y planta potabilizadora de agua que tuvo que hacer este gobierno las apuradas. Y esa gente te pide el voto. Y además están negociando el voto. Gente de Cabildo Abierto dicen que Alejandro Sánchez con Mujica fueron a hablar con un integrante de Cabildo Abierto para comprarle los votos como diputado y a su vez comprarle los votos también a Manini Ríos, que también salió a hablar de que le planteaban a Manini Ríos un negocio, de que si apoyaba determinados proyectos legislativos, bueno, iban a apoyarlo con el tema de la suelta de los presos políticos de Domingo Arena. Cuidado con todo eso. ¿Cómo te va, Conrado? Está con nosotros el doctor Conrado Rodríguez para hablar de estos temas y lo que se nos viene, dos modelos bien distintos de país, un modelo de estabilidad jurídica, seguridad jurídica, protección a las inversiones. ¿Qué es lo que el mundo desarrollado y el mundo racional de los países racionales se tiene que plantear siempre? Tiene que estar prohibido en este país discutir la propiedad privada, porque eso no nos genera ningún beneficio, todo lo contrario, genera inestabilidad. Ahora mismo, por ejemplo, agencias como Bloomberg, como agencias calificadoras como Moody's, por ejemplo, están planteando, desde un informe de ámbito financiero, que Uruguay sigue con una profunda incertidumbre internacional respecto al 24, porque esta gente sigue hablando de que van a ir a un diálogo social. ¿Para qué? Para el desmantelamiento de la actividad privada, para desmantelar industria vinculada al agua como materia prima. Están hablando de un diálogo social. ¿Para qué? Para ir otra vez contra las AFAPs, cuando ya se dio el plebiscito. ¿De qué diálogo social, Conrado, hablan si los vehículos institucionales que nuestro país tiene para el diálogo es la actividad parlamentaria, que es la que realizan ustedes, es la actividad administrativa del Poder Ejecutivo, y dos mecanismos excepcionalísimos como el referéndum y el plebiscito, a los cuales ellos acuden abusivamente y después no reconocen? Y están hablando de diálogo social. ¿De qué están hablando? ¿De asambleas populares? Es impresionante. ¿Cómo te va, Conrado? Buen día, Rubén. Buen día para toda la audiencia. Efectivamente, estas son las fachadas que ponen para llegar a sus fines, ¿no? Hablan de diálogos sociales que en verdad, como dijo un periodista, es una zaraza, ¿no? En realidad no existe tal, simplemente ponen articuladores y actores que son de su afinidad para terminar decidiendo lo que ellos quieren definir. O sea, aquí no hay ningún tipo ni de intercambio ni de avar. Veo tus razones, tú ves las mías y vemos si hay algo superador. No, simplemente es utilizar un instrumento, una fachada, para luego legitimar lo que terminan decidiendo. Esa es la situación. 24 de noviembre, el Uruguay se juega muchísimo. Si hablábamos que se jugaba muchísimo con el plebiscito de la seguridad social, que por suerte no salió, sin duda también
el próximo 24 nos jugamos qué país queremos de cara al futuro. Si un país que defiende el Estado de Derecho, ¿no? Que defiende el ordenamiento jurídico, que hace a las garantías individuales de los ciudadanos. Esto es muy importante porque muchas veces se cree que hablar de estos temas es como algo que no está agarrado de la realidad, y sí está muy, muy agarrado de la realidad porque justamente hace a las garantías de cada uno de los ciudadanos, Claro. o un modelo justamente que vaya en contra de estos derechos y en definitiva terminemos en una sociedad totalmente transpersonalista, colectivista, pero manejada de manera central desde un poder, desde el poder ejecutivo, pero el poder del Frente Amplio. Mm, Y esto es una receta que determinados países han pasado y que siguen pasando en otros países, mm. y que obviamente que ha llevado a los países a la miseria, ¿no? El A modelo la miseria claro es económica, Venezuela, ¿no? Ahí hay un modelo claro de eso que estás sin diciendo. duda. La miseria económica, lo de Venezuela es muy, muy paradigmático y elocuente, Mm, expulsando a millones de personas que obviamente para buscar un sustento de vida han tenido que irse, exiliarse de Venezuela, pero también desde el punto de vista de no solamente lo estrictamente económico, sino también de los derechos de las personas, ¿no? La libertad de las personas para poder desarrollarse. Entonces, esto está en juego el próximo 24 de noviembre. Yo ujú. escribí una columna hace 2 días poniendo 3 hechos puntuales que me parecen muy buenos poder referirnos en el día de hoy. Bien. 3 hechos puntuales que creo que pintan la decisión que tenemos que tomar y pintan de pies a cabeza lo que significa cada una de las fórmulas. Ujú. Porque en el caso del Frente Amplio, de COSE y de Orsi, es muy claro que cuando, por ejemplo, en el tema de Venezuela, la elección que se dio en el mes de julio, hasta el día de hoy están buscando las actas, ¿no? Las actas oficiales de esa elección, mientras que la oposición mostró cada una de las actas. eh, el gobierno de Nicolás Maduro no lo ha hecho, ¿no? Y Orsi, que decía que había que esperar a las actas, y muchos principales actores del Frente Amplio que no se quisieron expresar sobre lo que allí había sucedido, porque en ningún momento terminaron de reconocer la victoria de Edmundo González, el líder opositor, quien fue candidato a la presidencia porque María Corina Machado no podía hacerlo. Fue En ningún proscripta. momento dijeron, Mm, fue proscripta. En ningún momento dijeron que había ganado la oposición y que había que reconocer a Edmundo González como presidente legítimamente mm, electo, claro, ¿no? Hasta el día de hoy siguen sin reconocer el fraude de Maduro y siguen sin reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. claro. Eh, Ahí los pinta, y justamente este próximo 24 nosotros no solamente estamos votando programas y personas, sino también esencias. Y aquí justamente demuestra la esencia del Frente Amplio, la inmensa mayoría del Frente Amplio, que no reconoce principios democráticos que tienen que ver con lo que sucedió en Venezuela y sucede en otros países como Cuba, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, Otros hechos que De sin la duda cual, también... te agrego esto cortito, de la cual Carolina Cose dice que es una democracia distinta, por ejemplo. Eso Sí, pinta de cuerpo entero esa esencia de la que estás hablando, ¿no? El Frente Amplio representa un modelo totalitario de país, concentrador de riqueza en el poder ejecutivo, antidemocrático. Fíjate que provocaron un totalmente. plebiscito que sabes bien que mi interpretación es que es por lo menos inconstitucional, provocan un plebiscito que es el gran diálogo social por una vía institucional constitucionalmente establecida y están hablando de un diálogo social para volver sobre el mismo tema, para llover sobre mojado contra la propiedad privada, el derecho de propiedad No, privada de las financieras, y de los ahora, capitalistas. y ahora Orsi, cuando se le pregunta del tema de lo que dice el programa de Frente Amplio con respecto al pilar de ahorro, que el programa dice que tiene que ser no lucrativo, ahora empieza a poner algunas, algunos remiendos a lo que dice el propio programa, ¿no? Dice, bueno, eso habrá que analizarlo, en realidad quiso decir, pero no quiere decir, ¿no? Sí, sí. Y es muy claro que lo están haciendo para tratar de conseguir votos No y no asustar, por lo para no que, asustar. para no asustar, y no obviamente por lo que sienten.
claro. y para no quedar como que no están respetando el plebiscito, que en realidad no lo están respetando, No lo porque en están definitiva respetando. no hay voces contundentes que digan, No, no. muchachos, acá fuimos a una elección, perdimos, por lo tanto el sistema queda tal cual ha sido diseñado, ¿no? No, no hay Como lo ninguno dice que la lo diga. Constitución, ¿verdad? Ahora esto por 5 años no se tiene que tocar más. Vamos a respetar la decisión del soberano que ya se manifestó en contra de este plebiscito. No dicen lo que corresponde decir. Y te agrego un Sin dato. duda. El que sería, esperemos que no, un eventual ministro de Economía, como el economista Odone, plantea que hay que revisar desde un diálogo social el sistema de la capitalización de ahorros por la crisis que está presentando el sistema de la capitalización de ahorros a raíz del lucro. Siguen con lo mismo, sin respetar el resultado del plebiscito y con una idea socialista comunista contra el capital, contra la propiedad privada. El discurso es Este, contra la propiedad pero privada. yo creo que ni O'Donnell sabe lo que quiere, ¿no? Porque también habla de que en el pilar de capitalización tienen que ser empresas expertas digamos, en Ah, sí, inversiones, sí, ¿no? sí, sí. De manera profesional, etcétera, etcétera, pero que también tiene que haber competencia. Entonces, a ver, si tiene que haber competencia, hablamos de que obviamente tiene que haber, por lo pronto, empresas privadas y una empresa pública o empresas privadas, ¿no? Entonces, es Claro. medio contradictorio Y, con lo que ellos mismos quieren. y las AFAP que Y esas son, empresas privadas no son empresas no privadas van, profesionales altamente competentes con un mercado internacional que las reconoce. exacto. ¿De qué están Y las hablando? empresas privadas, ¿cómo van a administrar fondos y invertirlos si Si no compiten no, y no tienen rentabilidad. no, y no cobran nada? O sea, Claro. es totalmente ilógico. El mismo Done se Sí, contradice. sí, sí. Este, y otro tema que hace también a la esencia de cada una de las fórmulas tiene que ver con lo que sucedió el 7 de octubre del año pasado, con esta barbarie cometida por Hamas, ¿no? Por el grupo terrorista Hamas en Israel, Sí. y la manera como enfrentó el Frente Amplio esta situación, ¿no? En Cámara de Diputados, a mí me tocó ser uno de los corredactores de la declaración condenando y rechazando lo que allí había ocurrido, la barbarie, Mm. la violación sistemática de derechos humanos, la violación de Sí, mujeres, la sí. decapitación de menores, de niños, el Crímenes de guerra, ¿no? secuestro, Crímenes de lesa los humanidad. asesinatos, Ujú. cosas que pensábamos que no íbamos a volver a ver y que nos retrotraen a tiempos oscuros de la humanidad, como la Segunda Guerra Mundial y Eh, el holocausto al pueblo judío, ¿no? Pero en ese momento, cuando había que condenar a Hamas, el Frente Amplio hizo de todo para tratar de bloquear esa declaración. Tanto hizo que al final la Cámara de Representantes no pudo emitir una declaración claro. de condena a Hamas, porque lo que quería el Frente Amplio era condenar a Israel por defenderse, ¿no? Por defender a su población, por defender a los secuestrados, por buscarlos. Entonces, esa es la esencia. Entonces, Sí, sí, aquí no solamente votamos programas y personas, sino también votamos esencias. sí. Y yo no tengo ninguna duda que la fórmula encabezada por Álvaro Delgado y seguida por Valeria Ripoll nos aseguran que estas esencias de defensa de los derechos humanos y defensa de los principios democráticos está arriba de la mesa. Ellos van a defender como lo han hecho hasta ahora. Ujú. No así, no siento que esto pueda ser representado por la fórmula del Frente Amplio, que Sí, ya ha demostrado sí, que ante momentos culminantes, donde sí, hay que tomar una decisión y hay que mostrar de qué estamos hechos, no lo han mostrado. exacto. Y eso creo que Sí, debe llamar a la reflexión. Aquellos que puedan tener alguna duda, que puedan todavía estar indecisos, yo creo que esto tiene que saberse porque es muy importante, ¿no? Y también hace a lo exacto. que pueda suceder con diferentes acontecimientos. ¿Cuál es Sí, la reacción sí. de cada uno, ¿no? Sin duda, Conrado, porque eso está dando síntomas claros de una fuerza peligrosa, ¿no? Son síntomas clarísimos de que le daríamos un cheque en blanco a una fuerza que es antidemocrática, que es totalitaria, y esas esencias no se quedan solo en el concepto de esencia, sino que van a repercutir en cuanto a los alineamientos políticos que le vayan dando a Uruguay, porque están alineados a ese mundo de esa supuesta Palestina que se quiere liberar, a esos ejércitos yihadistas muy enquistados en Venezuela, esta ambigüedad y esta protección al régimen totalitario de Venezuela, la gran amistad que tiene el PCNT con esas visitas recurrentes de Abdala y otros integrantes reconociendo la revolución bolivariana. El Frente Amplio está alineado a todo ese mundo y a ese eje totalitario
que está vinculado también a esta Rusia que pretende ser imperial de nuevo, que invadió Ucrania, que atropelló derechos humanos. Lo mismo estos grupos yihadistas amparados por la casa madre, que es la teocracia totalitaria de Irán, que está en una larga data en una hermandad política con Venezuela, desde aquel acuerdo, ¿te acordás de Hugo Chávez Frías con Ahmadinejad? Es decir, están totalmente alineados a ese mundo, a China, evidentemente, con Corea del Norte, esa alianza de esos países con regímenes totalitarios que le están haciendo la guerra al mundo libre, al mundo de la economía de mercado, a la seguridad jurídica, de la propiedad privada y las libertades, es lo que representa el Frente Amplio y queda claramente establecido en sus conductas políticas y en el plan de gobierno. Se desliza en el plan de gobierno claramente un modelo totalitario de concentración de poder y economía en el Ejecutivo. Y este último dato, no sé si estabas atento a eso, es alarmante, ¿no? Llamaron a un integrante de Cabildo Abierto para Sí, ensobrarle el voto, para negociar guita, para que apoye proyectos sí. legislativos si ellos son gobierno, y a su vez negociando con Manini y Ríos soltar los presos de Domingo Arena, si serán arbitrarios, si sabrán que lo que están haciendo está todo mal, ¿no? Para, Seguimos viendo un por, delincuente por tremendo eso a como ellos, Mujica, los medios no les importa, lo no les único que les importa. importa es el fin de obtener el poder, ¿no? Claro, claro, Y esto que tú decís que es de una gran inmoralidad, claro, ¿no? Salir a comprar gente, a ofrecerle cargos, sí, ofrecerle, vaya a saber qué cosas más, sí. es de una gran inmoralidad. Por suerte, la verdad, felicito al diputado Martín Sodano por ese coraje de salir a decirlo. A testimoniar Nos todo eso. consta nos consta que han habido otros diputados que no han sido electos, que fueron llamados también por integrantes del Frente Amplio, Claro. y también con ofrecimientos. Entonces, esto realmente es un Mm, juego muy jodido para la muy democracia, jodido ¿no? para la democracia. Sí, Muy muy jodido, jodido. ¿no? Es como Entonces, estamos conviviendo con una patología, con una enfermedad. Te agrego otro dato. Bueno, también muy buena la actitud de Manini Ríos, que salió a manifestar también que le quisieron comprar los votos para negociar el tema de los presos de Domingo Arena. Estuvo muy bien en manifestarlo sinceramente, con valentía. Eso me tranquiliza, quiere decir que Manini Ríos está en una línea de todas maneras de proteger la democracia y alinearse a la coalición. Por otro lado, Delgado que bien, manifestó claramente que si es presidente no va a reconocer al gobierno de Maduro, que va a seguir exigiendo que se hagan elecciones de nuevo transparentes, me parece muy bien. Ahí también te refuerzo el concepto, demuestra sin quiénes son duda. unos y quiénes son otros. Y se está hablando de que después del debate van a apelar a una campaña sucia desde los asesores de Sergio Massa, mirá quién, nada más y nada menos, de quien ahora el gobierno de Milei salió un informe, que lo voy a pasar la semana que viene, desde el secretario de prensa del gobierno, de Adorni, donde manifiesta que está siendo desmantelada la empresa AISA, que es la empresa que él tiene con su esposa, porque han hecho una impresionante evasión de dinero, lavado de dinero en millones y millones de dólares, haciendo una zaraza de supuestas actividades como hasta el emisor acuático, aquel que iban a hacer, toda una gran mentira y gastando guita y guita y armando edificios para lavar dinero. Sí, le digo también a González Lapeire que se quede tranquilo, aquello que les preocupaba del emisor subacuático es toda una zaraza. Pero fíjate vos, ¿quiénes van a venir a trabajar en una campaña sucia después del debate? Estén atentos a eso, porque van a hacer una Sí, sí. campaña muy sucia a lo Sergio Massa, ¿no? Yo tengo mucha confianza en el pueblo uruguayo de que va a ratificar el rumbo de este gobierno, de sopesar este tipo de cosas y ver lo que se juega el país de cara al futuro. Y en ese marco va a haber un voto que en la actualidad no se está expresando, que es a veces se le dice mayoría silenciosa, puede ser mayoría o puede ser una minoría, pero en todo caso esa minoría es la que termina definiendo la elección, ¿no? Que en este momento no se manifiesta, pero que siente que las cosas que se han logrado y las cosas que se pueden perder son muchas y que por eso va a votar la fórmula de Delgado Ripoll. Así que Sí. vamos a trabajar fuertemente hasta el domingo 24 con la convicción de que se han hecho muchas cosas, de que hay que seguir haciendo mucha más y que el Uruguay necesita de que el rumbo de la credibilidad, de la sustentabilidad futura, continúe de manos de la coalición.
Perfecto, Conrado. Si te parece, en la próxima, para trabajar fuerte, podríamos plantearlo para el miércoles. Hacer un repaso, yo el repaso que hice hoy lo puedo volver a dar, un repaso económico de todos los logros importantes del gobierno en infraestructura, en producción, en inversión extranjera, precisamente cuidando la propiedad privada, cuidando el régimen de protección a las inversiones, eso que ellos quieren tirar abajo, eso que ellos quieren destruir. Bueno, para que la gente tome esa conciencia, que creo que sí, que hay todo un pueblo silencioso que está escuchando mucho, hay medios de prensa que lo están diciendo, afortunadamente, somos los menos, lamentablemente, está muy concentrado todo en una campaña mediática muy difusa, muy sucia, Mm, pero creo que la gente se ha dado cuenta. Y te cierro con sin este duda. comentario. Lo hablaba con un amigo ayer. Yo soy muy de observar todo un mundo de detalle, ¿viste? Soy como un enfermo mental del detallismo, una especie de perfeccionista del detalle. Y veo que en las calles de Montevideo, de la Bolchevideo, no se ven muchos autos embanderados con el frente y no se ven balconeras como en otras épocas, donde realmente te daba miedo, decías, pa, está cargada la calle de banderas, de autos. Eso es un indicador. Y los autos que no están embanderados tampoco tienen stickers o calcomanías del frente. Hay un pueblo silencioso que no se está manifestando. No veo ese entusiasmo de otras épocas, no veo locales abiertos, no veo comités y tampoco veo lugares donde estén haciendo esas festicholas que hacen ellos. Está muy apagado. Y mirá que ayer atravesé la ciudad de Montevideo desde Punta Carretas hacia el Prado y del Prado a Punta Carreta. Y en otras ocasiones me da para hacer lo mismo y veo todo muy apagado. Eso me genera cierta tranquilidad. Cada tantos aparece algún bobito con las banderitas, que capaz que es un prebendario del Estado, un funcionario público devenido en clase media acomodada, y algún otro que es un bobeta que le da el voto a lo que los van a oprimir. Pero son poquitos, no son muchos. No sé si lo observaste ese detalle también. Bueno, mirá, lo que sí ¿Te era, gustó lo era del muy palpable. prebendario devenido en clase media? Lo que sí era muy, muy notorio, Rubén, es que faltando 2 meses, perdón, 2 semanas para la elección de octubre, Eh, no había eh, clima, no eh, había eh, ambiente eh, electoral. ¿Qué quiere decir esto? Yo interpreto, esta es mi interpretación, creo que es compartida por muchísima gente, que no había un ánimo de cambio. eh, Cuando no hay ánimo de cambio y la gente más o menos está bien, está sí. conforme y demás, no se expresa. No se ve esa Eh, bullanga en las calles, no se está viendo esa exacto. algarabía, esa cantidad Y de coches digamos, embanderados, esos bocinazos que habían, ¿te acordás? Mm, entonces, yo creo que esto es lo que se va a repetir en esta elección, que obviamente que no, ese humor no cambia un mes al otro mm, y que por lo tanto se va a expresar de manera contundente bien, a favor de la fórmula de la coalición. Así que bueno, bien, trabajaremos para lograrlo y que el Uruguay pueda seguir por el sendero del crecimiento con equidad, pero respetando lo que es el Estado de Derecho mm. y generando credibilidad de cara al futuro. Esa es nuestra principal garantía, como bien lo dijiste. Eso que a mucha gente le resulta abstracto, esa es la realidad, hacia la realidad. Esas garantías de Totalmente. nuestros derechos y el Estado de Derecho. Te invito para el miércoles, si te parece, Conrado, para seguir en esta batalla ya antes de ese domingo que nos jugamos todo, ¿no? Se juega todo Uruguay y Dios quiera que sea así. ¿Dios te escucha a vos? ¿Te escucha? Que Dios te Yo, escuche y que yo, sea así. yo creo que sí y yo lo escucho a él. Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo creo que me pasa lo mismo. Yo creo que me pasa lo mismo. Así que esperemos que el 24 se dé ese buen resultado. Te espero el miércoles, si te parece, y para reforzar este Mucho, mensaje, dar algunos datos que la gente vea con más claridad. Lo está viendo a partir de hoy y lo que yo hice en la primera parte. Pero está bueno repasar otra vez los logros de este gobierno y lo que hay que seguir trabajando para tener un Uruguay que más allá de las críticas que yo tengo y las cosas que hay que arreglar, bueno, las podemos hablar y hacer un país mejor. Con lo otro no podemos hablar y no vamos a poder hacer un país mejor. Te agradezco un montón, Conrado. sin duda. Nos vemos. Un abrazo grande a Rubén, a Buen las fin de órdenes. semana, ¿eh? Que Buen pases fin muy de bien. semana. El diputado Conrado Rodríguez, el doctor Conrado, hablando con nosotros, panelista desde siempre en el programa, a quien agradezco un montón. Vamos a una pausa rápidamente y volvemos con el doctor Raúl Menéndez.